Una de las cosas que más nos ha indignado a nosotros en los últimos días, una de las cosas por las que estamos más realmente indignados los cristianos, creyentes en general, a ver, católicos y cristianos, debemos estar indignadísimos con la resolución 844 del Jurado Nacional de Elecciones que se dio a finales de diciembre del año pasado. ¿Qué cosa es lo que dice esta resolución? Permítame recordárselo, porque la próxima invitada está tan molesta como yo conmigo con el tema, como yo con el tema y va a expresar sus opiniones. Es aquella resolución del Jurado Nacional de Elecciones que le prohíbe a los candidatos a mencionar o expresar cuál es su fe, cuál es su religión, cuál es su credo, cuál es su convicción íntima más profunda sobre temas trascendentales en campaña. Fíjense ustedes la calidad de ignorantes que están metidos en el Jurado Nacional de Elecciones para decidir una cosa como esa. La calidad de gente no solamente poco elaborada, sino realmente ignorante. Ustedes tienen una idea, señores del Jurado Nacional de Elecciones, lo que sería de nosotros, políticamente hablando, como estructura de país, como base ideológica, incluso si ustedes quieren, de este sistema en el que estamos viviendo, que es un sistema un sistema social de libre mercado, digamos, para que más o menos lo puedan entender, sin el cristianismo, a ver, sin la base judeocristiana que sostiene nuestra civilización. Ustedes tienen una idea de lo que significa el pensamiento cristiano para Occidente, lo que significó para conseguir la abolición de la esclavitud, por ejemplo. La abolición de la esclavitud la hicieron políticos que no dejaban de hablar de Dios en todo momento. No sé quién es el genio en el Jurado Nacional de Elecciones al que se le ha ocurrido, o los genios. Vayan a averiguar quién fue William Wilberforce, por ejemplo. Un político, no pastor, político cristiano en Inglaterra que logró la abolición de la esclavitud hacia mediados del siglo XIX. ¿O tienen ustedes una idea de lo que significa Estado de Derecho sin el pensamiento cristiano? ¿Tienen ustedes una idea de lo que significó el asunto de de un régimen constitucional, de un sistema de gobierno republicano constitucional, como el que estamos viviendo nosotros ahora, sin que hubiesen habido en el pasado gente que mencionaba y hacía pública su expresión de fe siendo políticos desde la política? Ponle el logo del Jurado Nacional de Elecciones al lado, Angelito, para continuar con esto. ¿Tienen ustedes una idea de lo que eso significa? Nosotros tenemos una constitución. Los países que nos creemos civilizados, o que por lo menos estamos camino a buscar cada vez más vivir democráticamente de una manera sensata, sin que un día hubiese habido la certeza de políticos cristianos que decidieron quitarle el poder absoluto al rey, porque consideraban que el hombre era falible por naturaleza. Un ser humano se podía equivocar y tendía a la corrupción generalizada a medida que vaya creciendo su poder, que era necesario limitarlo, ¿no? Era necesario limitar el poder del monarca absoluto. Y era necesaria la certeza profundamente bíblica y cristiana de tener una ley por sobre el hombre, una ley que esté por encima del rey. Esa convicción es cristiana, señores jurados nacional de elecciones. Por ejemplo, si esta resolución 844 del Jurado Nacional de Elecciones hubiese estado válida en el momento en el que en la Inglaterra de su tiempo, o en la Alemania de su tiempo, o en el Estados Unidos de su tiempo, se decidió que era la Constitución la que iba a estar por encima de cualquier otra autoridad humana, que era la ley de leyes, que era la Carta Magna, y que teníamos que entenderla como el consenso de la sociedad para sacar adelante al país con una ley que esté incluso por sobre el rey. Si hubiese existido esta resolución, estaríamos viviendo en la época de las cavernas, señores. Es imposible que un país pueda ser gobernado bien sin Dios y sin la Biblia abierta comandando los destinos del país.
Y no lo digo en términos teológicos, ni siquiera en términos meramente de convicciones morales. No tienen ustedes el derecho, no tienen ustedes la autoridad, no tiene el Jurado Nacional de Elecciones la autoridad para prohibirle a un candidato que no exprese, que no mencione, que no use el nombre de Dios o su fe en medio de las elecciones. No tienen ustedes esa autoridad, no la tienen. Podrán ser todo el Jurado Nacional que ustedes quieran, pero esa autoridad ustedes no la tienen. De modo que eso los constituye a ustedes en una autoridad espuria, en una autoridad que se está levantando contra el orden establecido, contra el orden supremo, que se está levantando contra el político mayor que existe en el universo, que es el Señor, que es Dios. Se están ustedes constituyendo en enemigos de Él. Yo estoy indignado con esta resolución 844 y ha venido nuestra siguiente invitada, que es Paola Martínez. Ella es candidata por Renovación Popular, que está muy molesta con este asunto. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos Dios te días. bendiga, hermana. Igual manera, hermano. Oye, debes estar indignada con este asunto. Sí, Perdóname que me ofusque, dijo. no, tienes todo el motivo y nosotros también estamos sorprendidos. En realidad, estas resoluciones que han sido emitidas por el jurado, que han sido dos, la que tú has mencionado, 844, es la que supuestamente va a entrar en vigencia para las elecciones municipales y regionales. Uh-huh. Pero la que está en vigencia para, digamos, elecciones generales es la 112-2025. 112. 112, ¿Qué dice la 112-2025? Que dice lo mismo, pero esto tiene su antecedente, Fabricio, en la ley 26859, que establece en el artículo 188, voy a leer tal cual dice. Dice, está prohibido el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo en la propaganda política. El artículo 188 de esta ley. Pero esta ley es de 1997, Fabricio. Y esta ley el jurado no la había hecho efectiva. Pero ¿qué ha pasado en estas elecciones generales que apresuradamente el jurado el año pasado ha sacado esta resolución 112-2025 y ha establecido en su artículo 7, el artículo es 7.7, dice que es infracciones sobre propaganda electoral. Ok. 7.7, el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo. El artículo 7. Entonces, en la actualidad, el Jurado Nacional de Elecciones está vulnerando nuestro derecho de libertad religiosa, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y reconocido en la Declaración de Derechos Humanos. Eso no es un tema simplemente de que yo tengo una religión, tengo una fe y que la puedo vivir como yo quiera. También eso es parte de mi derecho, sino que es una persecución en relación a nuestra fe, a nuestro dogma, a lo que nosotros creemos. Y el Jurado Nacional de Elecciones en la actualidad ha sancionado al señor Rafael López Aliaga, no sé como cuántas multas ya tiene por decir que él no le teme a nadie, solamente a Dios. Ya tiene sanción. Estas sanciones han sido apeladas. Dime, ¿y en qué puede terminar? Si es que, digamos, mañana Rafael vuelve a mencionar a Dios. Sanciones pecuniarias hasta 50 UIT, a más inclusive. O sea, pero lo sacan de la elección, ¿o sí? No lo saca de la elección, pero sí es un... 50 UITs, ¿cuándo son 50 UITs? Se está generando, Fabricio, se está generando una persecución. Tenemos hermanos, candidatos cristianos, no solamente por Renovación Popular, sino también inclusive por APP, que inmediatamente han sido intervenidos por el jurado. Ejemplo, en Huánuco tenemos un candidato cristiano por Renovación Popular, que en sus banners, en su publicidad, había colocado Dios, patria y familia. Muy bien. Ahora está siendo investigado, se le ha aperturado una investigación por el Jurado Nacional, un procedimiento administrativo sancionador, el Jurado Nacional. ¿Por qué yo tengo que negar mi fe? Porque por encima de ser político, funcionario público, candidato, soy cristiano y mi identidad es cristiana. Yo no puedo negarme. ¿A quién se le ha ocurrido esa genialidad en el jurado? ¿Quién es el genio que está diciendo Ahí estas cosas? estamos, están los funcionarios del jurado, están los magistrados ¿El del propio presidente del Jurado Nacional de Puede ser Elecciones? también, sabemos que sí. Posiblemente no los tenemos. Tú sabes que es un tema de gestión, la trazabilidad de los documentos que pueden salir, pero sí es extraño que justamente para estas elecciones se haya desempolvado una ley y se haya reglamentado para esta fecha y para estas elecciones. Te cuento el otro caso, Fabricio. El otro caso es un candidato de APP que también había llenado con publicidad
donde es permitido, y en sus banners decía, con Dios haremos proezas. Ujú. Ha sido también igual perseguido por el Jurado Nacional de Elecciones y viene siendo, digamos, investigado por este procedimiento administrativo sancionador. A ver, este programa tiene llegada entre los hermanos, lo escuchan mucho, lo ven mucho los evangélicos y también sé que también están escuchándolo, no solamente a veces lo ponen para manejar o para cocinar. La gente me escribe. Es que, Fabricio, yo quiero decir un par de cosas, Paola. No se trata solamente de evangélicos, sino que están persiguiendo cualquier otra No, dogma o fe. a los católicos también. Católicos Aparece también. un buen candidato católico y se pone a hablar de Dios y también le va a caer la misma mancada. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo quiero decir, Paola? Discúlpame. No se callen. Así es. O sea, hermanos, candidatos, no se callen. Así es. Ustedes tienen detrás de sí, de cada uno de ustedes, a un guerrero que lucha por ustedes. Nuestro Señor es un varón de guerra. Y Él sigue sentado en su trono. ¿Eh? A Él el Jurado Nacional de Elecciones no lo ha sacado de su trono por mucho decreto que tenga. No se queden callados. Sigan hablando y haciendo lo que tienen que hacer, poniendo la fe en Dios por delante y la Biblia por delante si ustedes quieren, porque a su debido tiempo, Paola, van a recibir el galardón. O sea, van a... A ver, el Señor no es deudor de nadie y Él en su momento va a poner las cosas en su sitio y va a vindicar a quien ha defendido su nombre, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo. La palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y como señalaba hace un momento, nosotros como funcionarios o posibles políticos por elección directa no podemos negar nuestra identidad. O sea, esto ha sido tan planificado, Fabricio, porque ¿quién es nuestro público objetivo? En este caso, a quienes somos cristianos evangélicos, por ejemplo. Defendemos la vida, la familia, la patria, la libertad. Obviamente nuestro público objetivo son la comunidad cristiana, evangélica, católica, aquellos que defienden la vida y la gente familia. Conservadora, etcétera. Gente conservadora. Y siempre el ideal, digamos, o la línea general que podemos tener todos es primero Dios sobre cualquier cosa. Y por mencionar Dios en mi candidatura, por ejemplo, próximamente, ¿puede ser yo motivo de que se aperture un procedimiento administrativo sancionador? ¿Dónde estamos? ¿No? O sea, creo que el espíritu de la ley, como se dice en ese momento cuando salió en el 1997, tal vez fue que tú coerciones a tu público o de cierta manera manipules a tu público o presiones a tu público porque supuestamente tienes un puesto de poder dentro de la iglesia, de autoridad, liderazgo, y obligues, orientes y fuerces, digamos, a votar. Pero eso no es el sentido de nosotros al momento de mencionar a Dios. Simplemente mencionamos a Dios porque realmente es necesario una oración de apertura, compartir la palabra. O sea, estamos ya viviendo épocas de persecución y de restricción de los derechos. Y esto me recuerda a la denuncia que se le interpuso al pastor Rodolfo González del Movimiento Misionero Mundial. Recordarás, Fabricio, que por leer Levítico en la iglesia fue también aperturado una investigación por el Ministerio Público. Sí, claro. Entonces estamos viendo que estas entidades, que por cierto, y hay que recordar, el Jurado Nacional de Elecciones destina presupuesto para capacitar a la comunidad LGTBI en el tema de elecciones, de participación política. Hay un sesgo muy marcado y seguro no hay duda de que hay activistas, funcionarios dentro del jurado que han animado a que se pueda reglamentar esta norma, esta ley, y que en la actualidad esté vigente para las elecciones generales, ¿no? Pongamos como titular, Ángelo, voy a hablar 2 minutos más de Paola con esto. Ley del JNE prohíbe a los cristianos hablar de Dios durante elecciones. Así es. ¿No? Inaudito, 2 puntos y todo lo demás. Claro, Fabricio, el punto está en que el cristiano en la esfera pública tiene 2 ámbitos de acción, interno y externo. Interno como ciudadano, pero está dentro de la esfera pública. Y el interno, el político, el funcionario público. En ambos no está llamado a hacerse a un lado, a aislarse y a quedarse callado. El cristiano tiene que actuar porque es sal y luz, porque eso es parte de su identidad. Y en ambos lugares, sea como ciudadano o sea como funcionario, como político, tiene que realmente mostrar su identidad. No podemos callarnos, es parte de nuestra esencia. A ver, Paola, ¿qué viene después? Que al periodista también le van a decir ahora, la próxima vez, que no hablen de Dios cuando hagas un editorial, cuando hagas tu opinión, no hables. ¿Qué le van a decir al
al no sé, pues al funcionario del Congreso, no te pongas a rezar adentro del Congreso, ¿no? Es que estamos viendo que hay... ¿Qué viene después? Lo que viene después es lo que tal vez ya viene sucediendo, Fabricio, que hay entidades a las cuales no se le deja ingresar a los pastores. Recordemos nosotros claramente en la pandemia, sabemos los hechos como han ocurrido, lamentables y terribles, pero no se les permitía, por ejemplo, a los enfermos recibir a sus pastores, porque no hay supuestamente una igualdad respecto al tema de libertad religiosa. Y eso es un punto también de restricción, que no podemos los cristianos vivir hasta ahora nuestra fe de forma, en libertad. Y hay que ver en qué medida se puede del Congreso de la República realmente disponer que todas estas normas puedan dejar sin efecto. Lamentablemente esta norma del Jurado Nacional de Elecciones, Fabricio, forma parte de la intangibilidad de las normas que están vigentes para este proceso electoral. Lo que puede hacerse nada más es recurrir al Tribunal Constitucional mediante una acción de constitucional o una acción de amparo, pero solamente los efectos serían para la misma persona quien lo interpuso, quien señala verse afectado, ¿no? Pero ahorita no se puede hacer nada en relación a esas normas, ¿no? Bueno, están Paola, vigentes. De verdad, gracias por estar atenta a esto. De verdad, gracias porque hay personas como tú que se están comprando el pleito. Yo sé que debe ser bien complicado ser cristiano y candidato en ese momento porque, a ver, a los cristianos, nosotros le ganamos a la batalla a Sendero Luminoso. Los cristianos se la ganaron, los pastores cristianos fueron los que comandaron las rondas campesinas. Fueron pastores, porque cuando se fueron los católicos, cuando se fueron los curas, cuando se fueron, los alcaldes, cuando se fueron los gobernadores, el comisario se iba de los pueblos, el único que quedaba es un pastor ahí. O en algunos casos un sacerdote católico, también se quedaban. Y en buena parte los pastores evangélicos comandaron las rondas campesinas porque tenían una convicción. El cristiano está prohibido de quedarse callado. O sea, nosotros somos sal y luz de la tierra y nuestra razón de existir es hablar del Señor Jesús. Es ahí que cuando dejamos de hablar del Señor Jesús, nos cae una detrás de otra. Cuando lo dejamos, cuando volteamos nuestra mirada y miramos a otro lado que no es el Señor, se derrumba todo. Yo te agradezco porque tú, pese al peligro que esto significa económico y también de tu propia eventual candidatura en el futuro, sigues hablando, de verdad. Yo te felicito, Paola. Necesitamos gente así en el Congreso, de verdad. No es porque yo te quiera pasar la mano ni nada, pero de verdad necesitamos gente así. Sí, en realidad, Fabricio, hay muchos otros peligros que se van a presentar y es triste ver que entidades autónomas como el Jurado Nacional o el Tribunal Constitucional están más bien menoscabando nuestro derecho. Y hay que recordar a nuestros amigos que los derechos humanos, inclusive los derechos que están en nuestra Constitución, vienen del derecho romano, pero el derecho romano a su vez recoge el derecho, la ley natural, recoge principios bíblicos. No matarás, no robarás, el derecho a la vida, la dignidad humana, que viene justamente, que es ese valor intrínseco inherente a la persona y que viene porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese concepto es bíblico. Ese concepto ha sido recogido por el derecho romano y luego ha sido reconocido por los tratados internacionales y finalmente en nuestra Constitución. Nuestro himno nacional reconoce al Dios de Jacob. Entonces el jurado pues que vaya a reclamar a la Constitución que invoca a Dios. Reclamen y cambien el himno nacional que invoca al Dios de Jacob. No tienen idea contra quién están oponiéndose. Sí, es totalmente... O sea, debería darles temor. Deberían ponerse a temblar, amigos del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo digo sin ápice de orgullo ni nada. De verdad, deberían ponerse a pensar ante quién se están oponiendo. Después de estas elecciones generales, Fabricio, estamos evaluando iniciar todas las acciones posibles para dejar sin efecto esa norma. Esta norma no puede estar vigente y esa ley tampoco. Ok.